Saludos, mi nombre es Pedro Vargas, estudiante de agrimensura, en esta ocasión cursando la asignatura cartografía. Vamos a exponer lo que es la unidad 4, tarea número 1, correspondiente a la cartografía temática. ¿Qué son los mapas cualitativos? Los mapas cualitativos son aquellos que definen cualidades no relacionadas con cantidades, por ejemplo, el mapa geológico, el geomorfológico, endofológico de suelos, o el mapa de cobertura vegetal, que corresponde a mapas temáticos cualitativos. ¿Cuáles informaciones cualitativas se representan en un mapa geológico? En este tipo de mapas se delimitan las zonas según la edad de los materiales presentes en un determinado territorio, que pueden ser del cuaternario, del Plioceno o del Mioceno. ¿Cuáles informaciones cualitativas se representan en un mapa de calles? En esto se pueden visualizar las vías de comunicaciones clasificadas en categoría según su importancia en las categorías de autovía, carretera principal y carretera secundaria. ¿Cuáles fuentes de información podemos utilizar para la elaboración de un mapa cualitativo? Podemos utilizar el mapa cualitativo donde represente la vegetación, mapa base de red hídrica y principales poblaciones y límites de las unidades de vegetación. ¿A qué nos referimos con el término de escala de medida? Los elementos o fenómenos de la naturaleza se describen y se miden con el fin de clasificarlos y compararlos. Esta medición no siempre implica una magnitud numérica. Según el tipo de información que se posee acerca de un conjunto de datos, se dice que esta es una determinada escala de medida. En orden creciente de precisión, las escalas de medida de los datos son escala de medida nominal, escala de medida ordinal y escala de medida cuantitativa. ¿A qué nos referimos con escala de medida nominal? Esta escala de medida corresponde a una característica no numérica, a un elemento o fenómeno, la cual simplemente pretende establecer comparaciones de tipo cualitativo entre los diferentes elementos. Diga 3 ejemplos de mapas que utilizan escala nominal. En el primer caso, de tener la agrupación de los suelos de una provincia en arenoso, arcilloso y luminoso. Ese es un ejemplo. En el segundo mapa vamos a generar de carretera. Podemos tener un río o un ferrocarril, son elementos diferentes. Su esencia es distinta, pero no es posible imponer entre ellos jerarquía alguna. De ellos solo podemos afirmar que son diferentes. Y por último tenemos un mapa de vegetación en el que por medio de un procedimiento de interpretación de una imagen se ha diferenciado categorías como matorral, olivar, viñedo, etc. Las diferencias están marcadas por tipo de vegetación. Esta categoría nos dan información de cantidad. ¿A qué nos referimos con mapas temáticos cualitativos? Los mapas temáticos cualitativos representan datos cuya escala de medición es nominal. ¿A qué nos referimos con escala de medida ordinal? Esta escala de medida permite establecer entre los datos un cierto orden de jerarquía objetiva, sin que sea posible expresarla por medio de cifras o números. Es decir, se proporciona el orden de las variables de inferior a superior, pero no se ofrece ninguna definición de los valores numéricos. El orden puede tener diversos matices, pues puede ser un orden dimensional de pequeño a grande, temporal de antiguo a moderno, sensorial de frío a cálido, pero se carece de información que permite cuantificar las diferencias existentes entre las categorías. Diga 3 ejemplos de mapas que utilizan escala ordinal. Mapa político que muestran datos medidos a escala ordinal, pues en él se representan los núcleos de población clasificados según su importancia, capital, ciudad y pueblo. Mapa de calle, en este se muestran las vías de comunicación clasificadas en las categorías autovía, carretera principal y carretera secundaria. Mapa de cuencas hidrográficas, en el mismo se representan los ríos caudalosos, los ríos de menor caudal, cañadas y lagos. ¿A qué nos referimos con el término simbólico? El símbolo se define como una representación convencional de algo, es decir, el símbolo reemplaza la forma literal de expresar un elemento o idea por una forma más simple, pero que representa su esencia y que sea en lo posible universalmente reconocible. ¿Para qué nos sirven los símbolos en la cartografía? En cartografía,
El proceso que transforma la información alfanumérica que describe un territorio a su expresión gráfica se denomina simbología cartográfica. Dadas las dos dimensiones espaciales que determinan el mapa, sea en pantalla o papel, representación de los fenómenos se reduce a un punto, líneas o polígonos. Para masificar los fenómenos que sobrepasan la bidimensionalidad del mapa, se utilizan recursos gráficos como las variables estudiadas, perspectivas sombreados y diagramas que permiten proporcionar la geometría esa dimensión tridimensional. ¿Cómo se pueden representar los fenómenos de la naturaleza en un mapa? Los fenómenos o elementos de la naturaleza se dividen en puntuales, un pozo, una construcción, lineales, las vías, fronteras y ríos, superficiales, lagos, coberturas vegetales, distribución de la población, volumétrico, el relieve, espacios temporales como la migración. ¿Qué diferencia podemos establecer entre los símbolos pitagóricos y los símbolos geométricos? Los pictóricos son símbolos especialmente útiles en mapas de amplio campo de usuarios o en donde se representen características puntuales muy diversas y abundantes, como en el caso de los mapas turísticos, numerosos por ser el turismo un importante recurso económico y generar tantas cartografías propias. Los símbolos geométricos abstractos, los cuales son más sencillos y de menores dimensiones que los símbolos pictóricos, y se deben recurrir a la leyenda para su interpretación. Diga 4 ejemplos de elementos que podemos representar como un punto en un mapa. Por ejemplo, tenemos los aeropuertos, en un mapa podemos representarlo como un punto, la parada de autobús, un hospital y una escuela. Diga 4 ejemplos de elementos que podemos representar como líneas en un mapa. En un mapa podemos representar como líneas los tendidos eléctricos, las aguas pluviales, las calles y los ríos. Diga 4 ejemplos de elementos que podemos representar como polígono en un mapa. Un polígono es una línea cerrada. Podemos representar en un mapa una parcela, tipos de suelos, por sus demarcaciones, la zona de un suelo por su uso y la vegetación. ¿Cuáles variables visuales se utilizan comúnmente para diferenciar elementos lineales de un mapa? Los núcleos de población clasificados según su importancia en capital, ciudad y pueblo. Y por segundo tenemos las vías de comunicación clasificadas en la cartografía de autovía, carretera principal y carretera secundaria. ¿Cuáles variables visuales se utilizan comúnmente para diferenciar elementos de superficie en un mapa? Pueden mencionar insignias, escudos, banderas, anagramas, signos y logotipos. Las variables visuales más utilizadas en la simbología de puntos son el color, los tonos y la forma. ¿A qué nos referimos con el término mapas edafológicos? Se refiere a la representación cartográfica de las características morfológicas, físicas y químicas de los suelos del país. Contiene información acerca de la textura superficial dominante y en su caso las limitantes químicas como la sal, el sodio, o física como la roca, la tepe, la pedregosidad que más afectan el uso y el manejo del suelo. Hasta aquí nuestra exposición. Gracias.